Bueno, entonces continuamos con la siguiente parte. Mm, Dice que cuando ocurren las regresiones psicóticas. Las regresiones psicóticas ocurren siempre que la persona está en el brote psicótico, porque no está en el aquí y en el ahora. Por eso es una regresión psicótica. ¿Se puede cambiar la estructura psicótica en psicoterapia? Sí, desde el modelo psicoanalítico, pero esto implica pues un trabajo arduo de muchos años. La estructura psicótica yo creo que no es ni siquiera nombrada así en ningún otro modelo de psicología, solamente así se considera. Por lo tanto, estructura queda como algo fijo, a diferencia del estado, ¿no? Entonces, una estructura psicótica, pues siempre será psicótica, pero el estado psicótico ese sí cambia, ¿no? O sea, hay personas con estructura psicótica que están en estado psicótico en ciertos momentos de su vida y personas que no tienen estructura psicótica que también presentan algún estado psicótico, pero no tienen estructura psicótica, como si alguien se psicotiza por el confinamiento, pues está en un estado psicótico, pero no necesariamente en una estructura psicótica. Pero si ya antes la tenía, pues ahora se presenta. De las etapas del desarrollo psicosexual, ¿a qué se refiere la etapa anal, la pasividad masculina y actividad femenina, o viceversa? Bueno, quiero decirles también que estas etapas del desarrollo psicosexual y muchas teorías psicosexuales del psicoanálisis, en el modelo ortodoxo, o sea, no han cambiado absolutamente nada. En modelos dentro del mismo psicoanálisis que las han cuestionado, ya no se toman tan así, ¿no? Indicando que lo femenino es pasivo y lo masculino es activo. A eso se refería en ese momento, ¿no? Entonces lo femenino es lo pasivo, pues porque recibe el pene, y el masculino es activo puesto que da el pene. Pero pues sí es una perspectiva ya muy antigua y además pues sí tiene que ver con la hegemonía de la heterosexualidad. Hay modelos ya desde la perspectiva psicoanalítica mucho más actuales, les mencionaba, que ya no hacen estas categorizaciones. Y por eso en la lectura que ustedes hicieron, leían que en la paranoia hay una hipótesis de una homosexualidad latente. Esto sucede en algunos casos y es real, pero en otros casos no. Ahora, en las personas que sí existe esta homosexualidad latente y desarrollan psicosis, no es la causa la homosexualidad, es un fenómeno que ahí aparece, pero la causa tiene que ver con todos los elementos que ya mencioné en el video anterior. Pero bueno, pues sí, se encuentran con psicoanalistas muy ortodoxos, pues les van a decir esto. Psicoanalistas con otras perspectivas más de cuestionar estos elementos que pues no son dogmas, o sea, son cosas que planteó Freud, pero nunca dijo, y pues es mi palabra y cuidadito quien la cambie, casi palabra de Dios, pues están más abiertos a cuestionar muchas cosas de esto. Yo espero, Dios mediante, nos podamos ver en intervención sistémica y psicodinámica, porque ahí hablaremos precisamente de estas perspectivas. Entonces, desde esta misma perspectiva, cada etapa tenía un tipo de patología definida, ¿no? Pero tampoco es tan así exactamente, porque tampoco yo les quiero ni vender la idea y espero, yo no tenía esa intención y espero que no se haya quedado así, pero si así fue la corrijo. O sea, no es que exactamente a cada etapa le corresponda un tipo de patología, porque nuevamente entonces solamente ocuparíamos la etiología psicoanalítica y pues no, o sea, es una etiología multifactorial. Siguiente pregunta, ¿se puede confundir la esquizofrenia con algunos síntomas de la vejez? Bueno, no es que se confunda la esquizofrenia, ni tampoco síntomas de la vejez. Nuestro siguiente tema, que ya vamos a llegar a él afortunadamente, son las disfunciones cognitivas, entre ellas la demencia. Ya no se llama así en el DSM-5. La demencia es una forma patológica de la vejez. Sí, sí pueden haber síntomas psicóticos en las demencias, que lo veremos en el siguiente tema. Diferencias lingüísticas entre un psicótico y un neurótico. Bueno, las diferencias lingüísticas no tienen que ver con la emisión del lenguaje. O sea, no son problemas del habla ni problemas del lenguaje. Aquí lo que está haciendo referencia es el valor simbólico. O sea, en el psicótico, cuando está en el estado psicótico, no hay simbolismo en el lenguaje. Por eso les decía que si les dicen a alguien, eres la luz de mis ojos, un psicótico se espanta, ¿no? Porque lo toma literal. Y un neurótico sí conserva esto, entonces el neurótico está en el orden de lo simbólico todavía, pero el psicótico no.
Que en la etiología que si todos tienen factor biológico, sí, como ya mencioné, porque todas se dan en el cuerpo. Que si hay teorías sistémicas y psicosociales en la psicosis, pues sí, ya lo mencioné, porque ninguna teoría, una sola, no alcanza a explicar todo esto. Desde el modelo cognitivo-conductual no hay explicaciones, se van mucho a la biología, porque en realidad lo que más interesa son los síntomas y cómo quitarlos. Por lo tanto, el método más efectivo es el cognitivo-conductual. Pero recuerden, o sea, ningún tratamiento funciona si la persona está en el pleno brote psicótico. Es muy importante que la persona esté en la realidad para poder hacer la intervención en el momento. Y pues la variable psicosocial es fundamental en la psicosis y en cualquier trastorno, porque estamos inmersos en el entorno social y por lo tanto también es una variable a trabajar en cualquier trastorno. Comorbilidades de la psicosis se pueden presentar con cualquier trastorno, como ya hemos visto, ¿sí? Ya vimos esto. Ok, y bueno, ya finalmente pues un tema muy interesante que les quiero comentar, que les llamó la atención también. Vieron en la lectura que se dice que se necesitan hasta 3 generaciones para tener una persona psicótica, porque hay muchos factores relacionados en ello. En este tiempo de confinamiento he tenido la oportunidad de leer una cosa que yo desconocía en el psicoanálisis, que sí había escuchado y por eso adquirí estos libros, que es de la psicología transgeneracional. Pero leyéndola noté que sus orígenes tienen que ver con el psicoanálisis, pero obviamente pues es un psicoanálisis que no se menciona, porque si de por sí el psicoanálisis trató en sus inicios, Freud trató de que fuera científico para ser validado. Esto que les voy a decir es muy difícil probarlo en la ciencia, pero se ve en la clínica. Y es como conflictos de generaciones anteriores pasan a la siguiente generación. Tampoco es mágico. Una de las teorías que sustentan esto es que estos elementos se mantienen en los genes y se transmiten, pero no se han podido comprobar. Entonces he encontrado historias, por ejemplo, como que los descendientes de las personas que estuvieron, los sobrevivientes de los campos de concentración, tenían pesadillas frecuentes sobre situaciones de aprisionamiento a pesar de que ellos no lo habían vivido y en muchas ocasiones ni siquiera sabían que sus ancestros habían estado en estas condiciones. Al hacer la investigación transgeneracional, o sea, recabando bioelementos biográficos, se daban cuenta de esto y lo podrían trabajar, se lo hacían consciente. Suena muy disparatado si lo oyen de mi voz, porque no les puedo poner en este video todo lo que está en mi cabeza que he leído. Entonces yo más bien les invito a que si el tema les interesa, me manden un correo y les mando la liga a los libros que he estado leyendo, que además son breves y bueno, me parece que quizá los pudiesen comprender, y la duda radica en los conceptos psicoanalíticos que manejen, no por su capacidad intelectual, que me queda claro que todos tienen y todas capacidad intelectual para entender los textos, y quizá les quede con más claridad esto. Pero les comparto, yo en mi formación como psicoanalista, una maestra medio lo mencionó, que habla de una psicoanalista que es María Torok, que habla sobre la cripta y los secretos familiares, cómo estos secretos familiares, que pues por lo tanto son secretos, no se transmiten, en la tercera generación pueden desarrollar psicosis, porque obviamente son secretos porque han generado dolor en la persona que los percibe. Entonces, pues sí, son muy, muy interesantes y bueno, sí, en clínica sí se ve, pero bueno, pues dentro del mismo psicoanálisis están como muy cuestionados y prohibidos, pues en psicología en general yo creo que si ustedes lo comentan con cualquiera de sus maestros que sea muy, muy fiel al elemento científico, les va a decir que son cosas pues que no valen la pena, pero yo les invito a ampliar su perspectiva, a ampliar su mente
y no quedarse con una sola verdad y pues leer y sobre todo confrontarlo con su experiencia. Yo les puedo decir que en mi experiencia sí he visto mucho de esto, ¿no? Aunque creo que todavía faltan muchos elementos para demostrarlo científicamente, pero por otro lado recordamos a Foucault, no todo lo que es desestimado en la ciencia significa que no tiene valor o no sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues es tema para mucho, mucho de qué hablar, pero tampoco quiero saturarlos y también creo que todavía me falta mucho para poderles hablar de ello, mucho de preparación y de asimilación para hablar de este tema, pero bueno, les comparto mi experiencia, cómo lo estoy empezando a pensar, cómo estoy empezando a asimilar también esas ideas de Kubler-Ross con respecto al amor como un elemento que puede curar la psicosis, pero bueno, como estoy en pues mis pininos en eso, solamente les comparto y si a ustedes les interesa, a lo mejor puedan dirigir sus pasos a aprender más de este tema. Bueno, pues espero haberle dado respuesta y no haberlos confundido mucho más. Les voy a buscar otros videos para ampliar sus conocimientos sobre estos temas y que les puedan ser de utilidad. Unos temas son muy polémicos y no hay acuerdo en muchos psicólogos. Ustedes también pueden estar en desacuerdo, por supuesto, y pues es una invitación a seguir investigando y aprendiendo cada vez más. Muchísimas gracias y bueno, ya estamos por comenzar nuestro último tema de trastornos, que serían los trastornos psicoorgánicos, que ya veremos después. Muchísimas gracias y hasta luego.